Descubre el milagro transformador al entregar tu agotamiento mental en oración y fe sagrada. En el tercer año de Joacim, cuando la sombra del rey Acab se cernía intensamente sobre Israel, Dios levantó a un profeta ardiente llamado Elías. Este hombre de Dios, defensor inquebrantable de la fe, se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, donde, bajo el resplandor del cielo, descendió el fuego divino y consumió el sacrificio, manifestando la gloria y el poder de Yahvé ante el pueblo. Sin embargo, tras esta victoria monumental, la atmósfera se tornó oscura. La reina Jezabel, enfurecida por la derrota de sus profetas, lanzó una amenaza mortal contra Elías. Consumido por el miedo, el profeta se vio llevado a un desierto abrasante, en la inhóspita tierra del Negev. Allí, el sol golpeaba intensamente. Las rocas calcinadas y la arena hirviente eran testigos mudos de su quebranto. Su alma, desgastada por la lucha, se hundió en un profundo desánimo, deseando no solo escapar, sino encontrar en la muerte su ansiada paz. «Jehová, quítame la vida», clamó Elías en la soledad, sintiendo que su entrega había sido en vano. La historia, reflejo de muchas almas que, a pesar de haber experimentado la mano poderosa de Dios, se ven atrapadas en las oscuras vicisitudes de la vida, resonaba con la angustia de un corazón abrumado. Sin embargo, en medio de su quebranto, Dios nunca lo abandonó. Y sucedió que, mientras su cuerpo y su espíritu se rendían al agotamiento, el ángel del Señor se le apareció. La luz del cielo iluminó la penumbra de su desesperación, trayendo consigo alimento físico y la promesa divina de que aún había un propósito que cumplir. Tras comer y beber, Elías se dejó llevar por un profundo sueño, buscando refugio en el descanso que su alma atormentada anhelaba. El ángel lo despertó nuevamente, instándole a que se levante y continúe su camino. Sus pasos, aunque titubeantes, reflejaban el destello de esperanza que comenzaba a surgir. Así, se dirigió hacia el monte Horeb, donde su encuentro con el Dios viviente cambiaría su perspectiva. El camino, impregnado de dudas, suplicaba un encuentro íntimo con el Creador. Al llegar a una cueva en el Horeb, Elías se encontró cara a cara con Dios. Con sinceridad desgarradora vertió su angustia. «He sido muy celoso por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto». Su corazón latía en cada palabra, su fuego interno aún brillaba, aunque tenue. Y entonces, algo sorprendente ocurrió. Dios no se manifestó en la fuerza del viento huracanado, ni en el estruendo de un terremoto o un fuego devorador, sino en un suave susurro que acarició su corazón quebrantado. En esa intimidad divina, Elías comenzó a comprender que su agotamiento no era el final de su historia, sino una pausa en su jornada de fe. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, en ese momento de conexión divina, la resolución comenzó a tomar forma. El susurro de Dios resonaba con una promesa. Elías no estaba solo, y su misión aún aguardaba, sumergiéndolo en la certeza de que el futuro aún tenía mucho que ofrecer. La travesía de su vida continuaría, marcando el compás de una historia que, lejos de haber finalizado,
apenas comenzaba. Aconteció que después de aquel encuentro en la cueva, Elías sintió el ardor renovado en su corazón. Ya no era un hombre quebrantado por la desesperanza, sino un mensajero de la vida que portaba la luz del Altísimo. Con el susurro divino aún resonando en su interior, se levantó decidido a cumplir el propósito que Dios había establecido para él. Y el Señor habló a Elías diciendo: «Ve, y unge a Hazael por rey sobre Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar». Las palabras del Eterno eran claras, sus órdenes precisas. Cada unción que debía realizar no solo transformaría a aquellos reyes, sino también el destino de Israel en los días venideros. Elías, sabiendo que no estaba solo, sintió que el peso de la misión lo revestía de nuevo con el poder del Señor. Se dirigió hacia el norte, hacia el país de Siria, con el rostro decidido y el corazón lleno de fe. En su viaje, los ecos de las alianzas frustradas y los sacrificios deteriorados aún resonaban en su memoria, pero ahora había una nueva esperanza que lo guiaba. Un pueblo que, a pesar de su idolatralidad, podría volver a Dios. Cuando llegó a la tierra de Siria, cumplió la instrucción que susurró el Señor. Ungió a Hazael, quien se mostró confidente y enérgico. Un hombre que dominaría con una mano severa, pero también con una visión que cambiaría el rumbo de su nación. Elías extendió su mano en unción, y el aceite cayó sobre la cabeza del futuro rey. Así el propósito de Dios comenzó a gestarse, repercutiendo en todas las generaciones por venir. Después, Elías viajó a Israel, donde la atmósfera reverberaba con la idolatría a Baal. Al llegar sin titubeos, buscó a Jehú. Este hombre de guerra, fuerte e impetuoso, se estaba preparando para el desafío que le aguardaba. De igual manera, Elías lo ungió con el aceite, y mientras las gotas caían, proclamó: «Así dice Jehová: He aquí, te he ungido rey sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel». La misión de Jehú sería limpiar la tierra de la maldad y erradicar la influencia oscura de los ídolos. La valentía de Elías resurgió, inspirada por la revelación del propósito divino que lo acompañaba. En cada unción, en cada palabra que profería, supo que estaba forjando un nuevo camino, y que el corazón del pueblo de Dios comenzaría a palpitar nuevamente en sintonía con su voluntad. Al regresar a su hogar, Elías se detuvo un momento, contemplando el vasto horizonte que se extendía ante él. Ya no era un hombre empapado en lamentos, sino un profeta llamado a ser agente de cambio. Aún en medio de la crisis, allí se oía el susurro de Dios que lo acompañaba, recordándole que siempre hay un remanente fiel, aquellos que no se han inclinado ante los ídolos. Sin embargo, mientras la certeza de Dios crecía, Elías permanecía consciente de una sombra ominosa que se cernía sobre la historia de su pueblo. El remanente fiel era pequeño, y la lucha contra la oscuridad se intensificaría. Pero el Señor le mostró a Elías algo grande. Aún quedan 7,000 en Israel, todos los Nis que no se han doblado ante Baal, y cuya boca no lo ha besado. La incertidumbre y el misterio del papel de cada uno de esos 7,000 eran parte de un plan mayor, en el que el reino de Dios trascendería el tiempo y la historia. Así, Elías se retiraba a su camino, con su visión renovada. En su corazón, sabía que la gloria de Jehová estaba en juego, y que la batalla por la verdad apenas comenzaba. La esperanza brillaba como una estrella en la oscuridad, y el plan soberano de Dios continuaría desplegándose, llevándolo a la pregunta crucial: ¿cómo cada uno de ellos entraría en escena para cumplir con el propósito divino ya establecido? A medida que Elías regresaba a su hogar, el viento comenzaba a soplar con fuerza, como si el mismo cielo respondiera a la expectación que prevalecía en su corazón.
La certidumbre de las unciones cumplidas le confería un nuevo sentido de propósito, pero la carga del destino de su pueblo pesaba sobre sus hombros. La llama de la esperanza ardía, mas la sombra de la incertidumbre lo seguía como un guardián silencioso. Elías reflexionó en la soledad de la llanura. Aquellos 7,000 que permanecían fieles eran un remanente del pacto divino, pero su fe parecía pequeña frente a las montañas de idolatría y corrupción que asolaban a Israel. Deseaba ver en sus corazones el fuego de la verdad que podía dar vida, y soñaba con el día en que cada uno de ellos podría levantarse y dar testimonio de la grandeza del Señor. Así, mientras caminaba, se postró en la tierra, y en una súplica sincera, clamó al Altísimo. «Oh Jehová», rogó, «mira a tu pueblo, haz que comprendan el valor de la esperanza, que aviven la llama de la fe, que se eleven por encima de las mentiras de Baal. Permíteles conocer tu poder sobre la tierra, tu amor que transforma el corazón». Y en ese momento algo sublime aconteció. Una nube oscura pasó sobre él y una voz, clara y profunda, resonó en su ser. «Elías, levántate, porque así como has clamado, yo estoy levantando un ejército. Aquellos que no han cedido, aquellos 7,000, se convertirán en agentes de mi gloria. Desde cada rincón de esta tierra, unos con la voz, otros con el acero, todos con su fe, serán la respuesta que tú has buscado». Con cada palabra, el ánimo de Elías resonaba con la divinidad que le hablaba. De repente, el pasaje de recuerdos de soledad y desamparo se tornó en uno de reconocimiento. Él no era solo un portador de juicios, sino un precursor de avivamiento. Tan pronto como se levantó del suelo, sintió en su interior la fuerza del poder de Dios, como corrientes de agua vivificadora. No solo observaba el futuro, Elías lo sentía palpitar en su corazón. El llamado a Eliseo, el próximo profeta, se convertiría en un eslabón vital en esta historia del pueblo. Mientras pensaba en aquel que había de seguir sus pasos, una profunda determinación nació en su pecho. Debía encontrar a Eliseo, no solo para ungirlo, sino para prepararlo en la visión del cielo que se había desplegado ante él. Con renovada urgencia, Elías se dirigió hacia Abel Mehola. En el viaje, la luz del sol comenzaba a descender, tiñendo el paisaje con matices dorados. Era un recordatorio de que la oscuridad puede ceder ante la luz divina, que la proclamación de la verdad puede transformar corazones endurecidos. Al llegar a la casa de Eliseo, encontró al joven arando con 12 yuntas. La escena era cotidiana, pero en su corazón sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría el curso de la historia. Al acercarse, Elías lanzó su manto sobre Eliseo, marcando un encuentro divino cargado de significado. «Ve a seguirme», le dijo Elías, «porque Dios tiene un propósito contigo que no comprendes todavía». Eliseo miró a su alrededor, sintiendo la tensión en el aire, y al regresar su mirada hacia Elías, entendió que lo que acababa de recibir era mucho más que un simple manto. Era el peso de una responsabilidad que abriría caminos nunca antes vistos. Pero Elías sabía que la historia no se detendría ahí. Mientras caminaban juntos hacia el horizonte encendido de promesas, la pregunta permanecía en el aire. ¿Cómo se manifestará el poder de Dios a través de este joven?, se preguntaba. En su corazón, el mismo fuego que había ardido en el Monte Carmelo comenzaba a difundirse también en Eliseo. Así, bajo el cielo exaltado por el ocaso, Elías y Eliseo compartieron un destino. El remanente fiel sería poderoso, y el celo del Señor se manifestaría en ellos. Sin embargo, una pregunta quedó latente. ¿Cuál sería el medio por el cual el Señor haría resplandecer su gloria en medio de un pueblo perdido? La siguiente etapa de su viaje los llevaría a un abismo de fe, una confrontación que se alzaría contra la oscuridad misma del pueblo de Israel. La historia, como un cuadro divino, comenzaba a revelarse lentamente,
dejando entrever el asombroso plan soberano de Dios. Mientras Elías y Eliseo avanzaban por los caminos polvorientos de Israel, el corazón de Elías palpitaba no solo por el futuro, sino también por las oscuras realidades que les aguardaban. La idolatría había permeado las aldeas como una sombra maligna, y la adoración de Baal parecía inquebrantable. Cada paso hacia la aldea de Sareptá era un recordatorio de la lucha constante contra la oscuridad. Sin embargo, la promesa que había recibido resonaba como un faro de esperanza. Un ejército se levantaba, y Eliseo era parte de ese propósito divino. El viento soplaba suavemente, cargando el aire con un murmullo del cielo. Eliseo, inquieto, buscó la mirada de su mentor. «¿Qué haremos, Elías?», preguntó, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Elías se detuvo, dejando que el silencio hablara por un momento. «Estamos siendo llevados hacia la necesidad de la nación, Eliseo. No solo seremos testigos de la opresión, seremos instrumentos de liberación». Mientras seguían su camino, vislumbraron a lo lejos la aldea, que parecía abrazada por un aire de desesperanza. Elías sintió en su ser la urgencia de interceder. «Oremos antes de entrar», ordenó, y juntos se detuvieron. Elías levantó su voz al cielo clamando: «Oh Jehová, escucha nuestras súplicas. Haz que esta tierra reconozca tu gloria. Haz que se levante un pueblo que declare tu grandeza». La oración era una carga, y mientras Elías oraba, una nube oscura se formaba, no lejos de donde se encontraban. Era una manifestación del poder divino que ya comenzaba a moverse en respuesta. Eliseo observó la nube, sintiendo el peso de la gloria de Dios. ¿Podrán ser abiertos los ojos de la gente?, pensó, y la respuesta resuena en su interior. Todo es posible para el que cree. Al llegar a la aldea, el ambiente era palpable. Los rostros de los aldeanos estaban marcados por la desesperanza, y tras las puertas de las casas resonaban ecos de lamentos y súplicas. «¿Dónde hay un hombre de Dios?», murmuraban algunos, pero su anhelo pareciera ahogado por la incredulidad. Elías caminó firme, con la confianza de que el Señor había preparado un encuentro divino. En medio de la multitud, Elías sintió una presencia triste y apesadumbrada. Fue entonces cuando una mujer se acercó, pidiendo ayuda. Su nombre era la viuda de un profeta, y su dolor era profundo. Su hijo estaba al borde de la muerte, y sus recursos se habían agotado. Con voz afectuosa, Elías se volvió hacia ella. «¿Qué puedo hacer por ti?», preguntó. «Ayúdame, oh varón de Dios. Mi situación es desoladora, y temo perderlo», imploró la mujer. Elías, sintiendo el impulso del Espíritu, le respondió: «¿Qué tienes en casa?». Su respuesta llegó como un susurro de fe: «Solo un poco de aceite». Elías, con un brillo en los ojos, reconoció que Dios estaba a punto de hacer lo imposible. «Ve, pide prestadas vasijas vacías a tus vecinos. No pidas pocas. Cierra la puerta y comienza a llenar las vasijas con ese aceite». La mujer miró incrédula, pero había algo en la voz de Elías que despertó en ella el coraje para obedecer. Mientras se apresuraba, Elías hizo una oración más, sintiendo que el cielo se abría ante ellos. Así comenzó el milagro. La fe de la viuda, unida a la obediencia, realizó lo que parecía imposible. Las vasijas se llenaron una tras otra, y el aceite no se detenía. Cuando cada recipiente fue rebosante, la mujer, con lágrimas en los ojos, regresó a Elías, quien le dijo: «Vende el aceite, paga tus deudas y vive tú y tus hijos del resto». Mientras se dispersaba la multitud, Elías miró a Eliseo, quien comprendió que este era solo el inicio de un avivamiento. Elías sabía en su corazón que el Señor estaba preparando el camino para más milagros, más confrontaciones, y sin duda, una gloria que se revelaría ante el pueblo. La intercesión de la viuda sería un símbolo de esperanza. Pero esto es solo el comienzo.
reflexionó Elías en su interior mientras se alejaban de la danza de la multitud. El poder de Dios se manifestará en formas que aún no hemos visto. Mientras el sol comenzaba a descender, un nuevo misterio se gestaba. El próximo paso en el viaje de Eliseo y Elías no solo revelaría la gloria de Dios, sino también el pecado escondido que debía ser confrontado. El relato de la liberación de la viuda sería la antesala de un momento decisivo, un hito en la historia de Israel. ¿Cómo se levantaría el pueblo a la luz de tan grandes maravillas? ¿Qué otras pruebas se encontrarían en su camino que harían brillar aún más la gloria del Señor? Así, el plan soberano de Dios continuaba desarrollándose, prometiendo revelar todavía más a medida que avanzaban en su camino de transformación. Mientras Elías y Eliseo se adentraban más en la aldea, el aire pesado de desesperación se tornaba cada vez más denso. El día se desvanecía en un esplendor anaranjado, pero la luz que resplandecía en los corazones de los residentes no era más que una tenue chispa. La adicción a los ídolos había oscurecido sus pensamientos, y el miedo había apresado sus almas. Sin embargo, dentro de esa negrura, Elías sentía un llamado que lo impulsaba a actuar. ¿Acaso no era su misión la de restaurar la esperanza entre aquellos que habían perdido su camino? «Es necesario que hablemos con el líder de esta aldea», dijo Elías con determinación, su rostro iluminado por una fe radiante. Eliseo, como reflejo de su maestro, asintió, sintiendo que cada paso que daban los acercaba a un momento de revelación divina. Mientras se dirigían a la casa del anciano, un murmullo colectivo se alzó entre la multitud. Elías, con el fervor de un guerrero del cielo, se detuvo y se dirigió a ellos. «Pueblo de Israel, ¿por qué claman a sus ídolos vacíos? El Señor, su Dios, está aquí. Él ha escuchado su dolor y está dispuesto a liberarles de su opresión. Voltéense hacia Él y sean salvos». Algunas caras se iluminaron con esperanzas renovadas, pero muchos otros permanecieron escépticos, ignorando su llamado. El anciano, un hombre de porte cansado pero de espíritu firme, apareció al fin. Su mirada se fijó en Elías con preocupación. «¿Por qué perturbar a este pueblo ya cargado de sufrimiento?», preguntó, la desconfianza ejecuelada en sus ojos. «Porque el Dios de Israel ha prometido liberación», respondió Elías, su voz resonando como un trueno que despertaba ecos de un pacto olvidado. «Hoy, el Señor anhelará revelar su gloria a través de estos corazones quebrantados. ¿Está dispuesto a unirse en fe?». El anciano miró a su alrededor, notando los ojos cansados pero expectantes de su pueblo. Después de un momento de reflexión, asintió, lo que provocó un leve murmullo de asombro entre la multitud. «Haremos lo que se nos pide. Pero, ¿cómo sabremos que es verdad?». Elías, consciente de su tarea, se arrodilló en la tierra polvorienta. «Jehová de los ejércitos, muéstrales tu poder esta noche, prueba que eres el único Dios verdadero». Eliseo, arrodillándose a su lado, unió su voz en fervorosa súplica. De repente, un viento poderoso recorrió la aldea. Las fogatas chisporrotearon y un tono de santidad llenó el aire. Las sombras temblaron, y el foco de atención se volvió hacia una fuente de luz brillante que emergía de las manos extendidas de Elías. La presencia de Dios se hizo palpable, y los corazones duros comenzaron a quebrantarse. Un hombre entre la multitud, tocado profundamente, avanzó. «Si Dios es tan grande como ustedes dicen, quiero ser parte de esto», exclamó. El efecto de la oración creó una cadena de confianza, y más comenzaron a acercarse, sus corazones ansiosos por lo que estaba por venir. La multitud se unió en clamor hacia Dios, y para asombro de todos, pequeñas llamas de fuego empezaron a danzar sobre sus cabezas, cumpliendo la promesa de Hechos 2:3, que resonaba en el corazón de cada observador.
Cada rostro iluminado por esa llama divina dejó claro que el Dios de Israel estaba vivo y presente entre ellos. Elías miró a Eliseo y dijo: «El avivamiento ha comenzado. Pero ten cuidado, Eliseo. Esto también atraerá la ira de aquellos que se aferran a sus ídolos. Un conflicto mayor se aproxima, así como la gloria del Señor se revelará en toda su plenitud». A medida que la multitud ahora expectante continuaba clamando, Eliseo comprendió que su camino se había trazado de manera diferente. «Pero, ¿cuál será nuestra próxima prueba, Elías?», preguntó, inquieto sobre lo que vendría. «Solo el tiempo y la obediencia a Dios lo revelarán, Eliseo. Su plan es mucho más vasto de lo que podemos comprender. Prepárate, porque lo que está por suceder no solo transformará a esta aldea, sino que derribará al mismo rey que adora a Baal». Respondió Elías en voz baja, consciente de que la batalla espiritual se intensificaba. Mientras las llamas danzaban y los corazones se unían en fe, Elías sentía que el cielo abría un nuevo capítulo en la historia de Israel. La sólida mano de Dios se manifestaría, revelando sus misterios en medio de la oscuridad, conducido por su soberana voluntad. Pero aún así, en lo profundo de su ser, Elías sabía que este era solo el comienzo de un camino lleno de decisiones, sacrificios y confrontaciones. La confrontación con la idolatría de Israel se avecinaba, y el plan soberano de Dios se desplegaría de maneras que apenas podían imaginar. ¿Qué obstáculos se interpondrían en su camino y qué revelaciones divinas cambiarían el destino de toda la nación? El desafío se estaba gestando y el próximo paso sería crucial. El pueblo de la aldea, ahora lleno de fervor y expectativa, comenzó a murmurar entre sí. Sus corazones palpitaron en un compás de anticipación, comprendiendo que algo más allá de lo común se estaba gestando ante sus ojos. El aire, antes ahogado por el desasosiego, comenzó a vibrar con una energía renovada, como si el mismo cielo se había inclinado a escuchar sus súplicas. Elías, al ver la transformación del ambiente, alzó su voz más allá del murmullo. «Mirad, pueblo de Israel, no os dejéis llevar por la corriente del miedo ni por las sombras de la duda. Llevemos esta llama de fe a nuestro amado Rey, que permanece en obscuridad, y que sus ojos se abran a la verdad del Dios viviente». El anciano, quien había consentido en unirse a Elías, se adelantó. «Profeta de Dios, dirigidnos. Nosotros estaremos a vuestro lado. Tememos, pero hemos visto lo que es el poder de Jehová. Hemos sentido su aliento en nuestro ser. Llevemos esta noticia al rey, para que sepa que hay un pueblo que desea volver a su Dios». Con renovado propósito, la multitud se puso en movimiento, su andar ahora firme y decidido. El espíritu de unidad que los envolvía era como el hilo dorado que los conectaba en un solo deseo: redención y reencontrarse con el verdadero Dios. Mientras se acercaban al palacio real, una sombra oscura se cernía en el corazón de cada persona que pasaba. Los ídolos de Baal habían manchado sus vidas y su cultura por demasiado tiempo. El ambiente se tornaba tenso. Sabían que el rey Acab no se detendría en su adoración a Baal, incluso ante la revelación del poder del Dios de Israel. Al llegar a la puerta del palacio, el anciano se detuvo, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Elías, si la ira del rey se desata sobre nosotros, ¿quién será nuestro defensor?», cuestionó, mientras su voz temblaba de ansiedad. Elías, mirando al cielo y sintiendo la presencia palpable de Dios en medio de ellos, replicó: «No temáis, pues el Señor de los ejércitos es nuestro escudo y refugio. Él va delante de nosotros y nos dará valor, así como lo hizo con Gedeón. Lo que se avecina es un desafío, sí, pero también es una puerta hacia la gloria de Dios». El pueblo, alentado por la fe de Elías, se preparó para entrar.
Eliseo, sintiendo la carga de lo que estaba por venir, apoyó su mano en el hombro de su maestro. «¿Cuál será nuestra estrategia, oh profeta?», preguntó con voz reverente, sabiendo que el momento de confrontar su destino había llegado. «Recuerda, Eliseo, el conforme al corazón de Dios trasciende toda comprensión humana. Dios está preparando el camino en el corazón de Acab. Será el mismo Dios quien use palabras de vida para traerlo al arrepentimiento. Confiemos en su soberanía», aseguró Elías mientras la multitud asentía en un unísono de fe. En el instante que cruzaron la entrada del palacio, una atmósfera de inquietud y oposición se sentía tangible. Los guardias, alertados por la presencia de esos hombres atrevidos, se posicionaron, listos para actuar. Pero antes de que pudieran intervenir, una figura impetuosa surgió. El rey Acab, con mirada desafiante pero con un rasgo de curiosidad. «¿Por qué vienen a interrumpir mi calma? ¿Acaso no saben que adorar a Baal es lo que mantiene a este reino seguro?» Acab inquirió con desdén, pero una chispa de duda brilló en sus ojos. Elías, con la valentía inspirada por el Altísimo, levantó su voz con claridad. «Oh rey, no es Baal quien provee tu seguridad, sino el único y verdadero Dios que te llama a regresar a Él. Hoy estoy aquí para mostrarte que la fe en la verdad es más poderosa que toda idolatría». Un murmuro recorrió el palacio, mientras el pueblo observaba con expectación. En ese momento crítico, una nube oscura se disipó durante un instante, como si el cielo mismo estuviera dando testimonio de la verdad que se manifestaba en esa escena. Entonces, el cielo rugió y la tierra tembló. Dios había determinado que ese día se escuchara y viera su poder. Las llamas que antes danzaban sobre los creyentes se elevaron hacia el trono del rey, un recordatorio de la misión divina que se estaba desplegando ante ellos. Pero al igual que las llamas ardían intensamente, también se sentía la amenaza del resentimiento desde las sombras del palacio. Rogueo y desafío se preparaban en las mentes de los idólatras, y la ira que se encendía en sus corazones estaba por desatarse. Un nuevo conflicto se vislumbraba en el horizonte. La lucha no solo era contra los ídolos, sino contra las estructuras de un reino que se habían antagonizado contra la verdad revelada. ¿Acaso podría la luz prevalecer sobre la oscuridad y cambiar el destino de Israel? Al caer la noche, los rumores del triunfo de Dios se esparcirían como una llama ardiente, pero las fuerzas que se opondrían eran grandes. ¿Podrán Elías y Eliseo permanecer firmes ante la inminente confrontación que define el mapa del futuro de su pueblo? ¿Y cómo responderá el rey ante esta revelación divina? El plan soberano de Dios se revelaría más allá de lo que podrían imaginar. Mientras el silencio caía sobre el palacio, el tenso enfrentamiento entre Elías y el rey Acab parecía suspendido en el aire. Acab, con su cabeza erguida y su porte de rey, dejó al descubierto una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad. El furor del pueblo y la firmeza del profeta eran como chispas en un polvorín, amenazando con encender la llama de un conflicto inminente. La multitud se había congregado en un círculo expectante, sus ojos fijos en el rey, buscando en su rostro alguna señal de arrepentimiento. Pero Acab no mostraba signos de doblegarse. ¿Acaso piensas que el Dios al que sirves puede hacer más que Baal?, dijo, sus palabras cargadas de incredulidad. Mis profetas han clamado sin respuesta, y mis ídolos nunca han fallado en proveerme. Elías, con la convicción que solo puede nacer de la comunión con el Altísimo, repuso: Oh Rey, el fuego del cielo ha descendido ya sobre las ofrendas de los fieles. Si Baal es verdadero, entonces clama a él, y que él responda. Pero si Jehová es Dios, no hay otro camino que seguirle a él de todo corazón. Hoy se manifestará su gloria.
Al pronunciar estas palabras, un aire eléctrico envolvió la sala, y un profundo murmullo comenzó a crecer entre el pueblo. Sus corazones latían al unísono, conscientes de que este era un momento crucial. Eliseo, ajustando su posición, se acercó a su maestro, su mente cargada de preguntas sobre el desenlace de esta confrontación. Mientras tanto, Acab, al darse cuenta del poder que despertaba en la multitud, frunció el ceño, la ira chisporroteando en sus ojos. «Si estás tan seguro, profeta, vamos a probar quién es el verdadero. Reúne a tus seguidores y juntos iremos al Monte Carmelo. Allí cambiaré mi decisión. Veremos quién puede hacer descender fuego del cielo». El pueblo, lleno de una mezcla de miedo y esperanza, siguió a Elías y Acab camino al monte. Eliseo caminaba a su lado, preguntándose en su interior cuál sería el resultado de esta prueba. La trayectoria hacia el monte era empinada, pero el diálogo de las multitudes enardecía el ambiente. Voces de esperanza y vaticinios de ruina se entrelazaban en sus corazones. Al llegar, Elías hizo silencio y alzó su mano. «Escuchad, oh pueblo de Israel, hoy decidiréis. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?» Su voz resonaba con autoridad, capturando la atención de todos. Acab, junto con los profetas de Baal, asumía su lugar en el altar que habían preparado. Los altares fueron levantados y adornecidos. Los 2 toros, ofrecidos como sacrificios, esperaban lo que vendría. Los profetas de Baal clamaban y danzaban, pero el cielo permanecía en silencio. La frustración comenzó a manifestarse en el rostro del rey, mientras su fe se tambaleaba. Elías, aunque visiblemente sereno, no pudo evitar sentir la presión de la inminente derrota. Al mismo tiempo, un fuego ardía en su espíritu, una certeza que lo empujaba hacia adelante. «Ahora es mi turno», pensó, y con firmeza tomó su lugar. «Pueblo de Israel», llamó nuevamente, «acercaos a mí». La multitud se agrupó a su alrededor, y él comenzó a reparar el altar del Señor que había sido derribado. Tomó 12 piedras, según el número de tribus de Jacob, y las levantó, proclamando el nombre de Jehová, Dios de Israel. Cuando todo estuvo listo, Elías instó a los hombres a llenar de agua el altar, una muestra de fe necesaria. «Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto». 3 veces sucedió, llenando la zanja alrededor del altar. Mientras la multitud observaba asombrada, Elías, levantando su rostro al cielo, comenzó a orar. «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, hágase hoy evidente que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo». Su súplica ascendía como un incienso, rompiendo el solitario silencio del monte. Entonces, una luz celestial comenzó a descender, y la presencia de Dios se hizo palpable. La tierra tembló, y los cielos respondieron. ¿Sería este el milagro que cambiaría el rumbo de Israel? Las llamas del cielo descenderían entre el pueblo, mostrando la verdad de un Dios vivo, cuya soberanía estaba a punto de ser revelada en todo su esplendor. El momento culminante se acercaba, y todos estaban a la espera de un desenlace que revelaría el objetivo divino de su historia. Respondería el fuego del cielo en medio de su clamor, evidenciando la transformación del pueblo. El misterio de la victoria de Dios se encontraba aún por revelarse. El silencio se rompió cuando Elías terminó su oración. La multitud contenía la respiración, cada alma anhelando una respuesta divina. Tan agudo era el momento, que el viento mismo pareció esperar la llegada de la gloria de Jehová. Las nubes, oscuras y amenazantes, habían comenzado a congregarse sobre el monte Carmelo, como si el cielo mismo se preparara para abrirse ante la proclamación del siervo de Dios. El rey Acab, con su corazón agitado, observaba fijamente el altar de Elías. Los profetas de Baal,
exhaustos de sus gritos y danzas, se encontraban en un estado de desesperación. La llama del ídolo no había respondido, y la confianza que antaño tenían se desvanecía como humo en el aire. Todo era silencio, hasta que, de repente, un rayo de luz brilló en la cima del monte. La multitud sintió que el peso de la gloria descendía con poder, como un torrente que arrastra todo a su paso. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, un trueno retumbó en los cielos. Como un león que ruge, el fuego del cielo cayó, devorando el holocausto, consumiendo el altar y secando toda la agua que había sido derramada. Las llamas abrazaron cada piedra, convirtiendo la leña en cenizas. Un grito colectivo de asombro emergió de entre la multitud, resonando como un eco de incredulidad y asombro. «Jehová es Dios, Jehová es Dios», clamaron, mientras se postraban rostro en tierra, aceptando la poderosa revelación del Altísimo. En ese instante, el corazón de Acab fue despertado a la realidad de su engaño. El fuego que consumió la ofrenda no solo fue un signo de la presencia divina, sino un límpido recordatorio de que solo hay un Dios verdadero. Elías, con su corazón en gratitud y su espíritu elevado, se volvió hacia el rey. «Hemos visto hoy la gloria de Jehová, y aquí está la certeza de su poder. Ahora reúne a los profetas de Baal. No quedará uno solo». La autoridad en su voz era clara y llena de resolución. Un eco del mandato divino que había sido depositado en el corazón del profeta. Los profetas de Baal, desolados y humillados, no tuvieron más opción que aceptar su destino. Cada uno fue apresado, cumpliendo el juicio que Jehová había establecido. La justicia de Dios se manifestaba, pues Él es un Dios celoso, que no comparte su gloria con lo ídolo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, Elías se dirigió hacia la montaña, levantando sus manos nuevamente al cielo. «Señor, envía lluvia sobre esta tierra seca», suplicaba, reconociendo una nueva dimensión de necesidad. Las nubes que se habían reunido no solo fueron testigos del fuego, sino también del clamor por un pueblo que había estado sediento mucho tiempo. En un acto de fe, Elías envió a su sirviente a mirar hacia el mar. 7 veces el joven regresó con la misma triste noticia: «No hay nada». Sin perder la esperanza, Elías persistió, sabiendo que el cielo podía responder a sus oraciones. Hasta que la 7ª vez, el siervo regresó y dijo: «Veo una pequeña nube como la mano de un hombre». El corazón de Elías se llenó de gozo, y bajo la dirección del Señor, se apresuró a advertir a Acab: «Sube y ve que la lluvia viene». Las palabras del profeta resonaron con una fe que no se rendía. Las promesas de Dios estaban a punto de cumplirse. La transformación en el espíritu de la gente y la certeza de que la provisión estaba en camino parecía dejar al pueblo frente al umbral de una nueva temporada de bendición. Pero mientras la lluvia comenzaba a caer, el corazón de Elías se preguntaba: ¿por qué el pueblo ha esperado tanto para decidirse por Jehová? Una inquietud habitaba en él, algo más profundo que una simple victoria. Un rayo de comprensión sobre la falta de confianza y la necesidad de un nuevo despertar espiritual se cernía en el horizonte. Y así, mientras la lluvia caía, un nuevo misterio surgía en el corazón de Elías. ¿Cómo influiría esta transformación en su pueblo? ¿Sería esta la verdadera restauración, o un paso más hacia la plena victoria de Dios sobre Israel? La soberanía de Jehová estaba a punto de revelarse en maneras que ni el profeta podía imaginar. La lluvia comenzó a caer con un ritmo suave, como si el cielo mismo se reconciliara con la tierra. Cada gota traía consigo una promesa de renuevo, una señal de que las oraciones de Elías habían llegado hasta el trono de Dios. Los rostros de los israelitas, previamente marcados por la angustia, ahora se llenaban de asombro y gratitud.
Sus corazones comenzaban a latir en sincro con el llamado del Altísimo. Elías observaba la lluvia con una mezcla de júbilo y preocupación. ¿Qué sucederá con ellos después de que caiga la lluvia?, se preguntaba, con una carga que parecía ir más allá de lo visible. La transformación del pueblo era esencial, pero el camino de este renacer espiritual podría estar lleno de obstáculos. La victoria en el Monte Carmelo era solo un primer paso. Mientras el agua corría por las grietas de la tierra seca, el profeta recordó las palabras del Señor. Yo cuido de mis promesas, y mis juicios son perfectos. Se hallaba en un cruce divino donde la realidad del cambio y la verdad de Dios se entrelazaban. Su fe se sentía más fuerte, pero su corazón comenzaron a experimentar un peso. Un murmullo comenzó a surgir entre la multitud. El pueblo se agolpaba, su mirada fija en la figura de Elías, como si esperaran más revelaciones. Un anciano de cabello canoso y con la voz temblorosa se adelantó, diciendo: «Oh profeta, hemos visto su gloria y hemos sentido su poder, pero ¿qué haremos con nuestra iniquidad? ¿Qué excusa tenemos ahora que sabemos que Jehová es Dios?» La verdad de su pregunta cortó la atmósfera como un rayo. El Espíritu de Jehová movía los corazones, y la convicción de su pecado empezaba a aflorar. Elías, viendo la angustia en los ojos del anciano, sintió la urgencia de abrir su corazón. «Arrepentíos, pueblo mío. La gracia del Señor ha sido derramada sobre vosotros. Vivid en su luz, pues aquella que Él ha mostrado hoy no puede ser olvidada. El fuego ha descendido, y ahora la lluvia trae vida. Volved a Él, y Él se volverá a vosotros». Sus palabras parecían tener eco en cada alma presente. Algunos comenzaron a llorar. Otros se arrodillaron, enfrentándose a los remordimientos que llevaban mucho tiempo en sus corazones. En aquel instante de revelación, la oración ferviente de Elías se transformó en un clamor colectivo. «Jehová, perdónanos». Mientras la escena se desarrollaba, el cielo oscureció, y relámpagos danzaron una vez más, como si el mismo Dios respondiera a la súplica del pueblo. La atmósfera se tornó electrizante. Elías, sintiendo el peso de la responsabilidad, se puso de pie y levantó a su pueblo por la fe, guiándolos en un tiempo de rededicación. ¿Acaso es este no el tiempo de volver a su abrazo? Porque hemos de temer si Él está con nosotros. Su voz resonó como el trueno, un llamado a la unidad y renovación. La promesa de Dios es que siempre que nos volvamos a Él, con corazones sinceros, seremos restaurados. En ese momento, el corazón del profeta vibró con nuevos misterios de Dios. Elías sabía que un arrebato espiritual estaba en curso. ¿Qué nuevas cosas el Señor estaba a punto de desatar en su pueblo? Un nuevo destino comenzaba a dibujarse en el horizonte, pero todavía había incertidumbre. Las sombras del pasado no podían ser borradas por el simple retorno a la lluvia. Había un camino por recorrer. Justo entonces, Elías sintió una presión en su espíritu, porque este amanecer se siente como un preludio de algo más. El propósito de Dios no se limitaba a una simple victoria, sino que había más en su plan soberano, algo que se ajustaba a un tiempo mayor de revelación y prueba. Mientras la lluvia seguía cayendo, una voz interna le advertía de un nuevo enfrentamiento. Los corazones aún son volubles y otras pruebas vendrán. Consciente de que el viaje de su pueblo estaba lleno de peligros y tentaciones, Elías sabía que debía estar preparado. Y así, mientras el agua saciaba la tierra, su mente se llenaba de preguntas. ¿Se levantará el pueblo para continuar en su camino, o el ciclo de la indiferencia y la rebelión prevalecerá una vez más? La resolución del Altísimo estaba afinando el entendimiento de Elías. La lluvia traía vida, pero también el eco de una trompeta distante, un llamado a estar alertas. El futuro de Israel pendía de un hilo,
y Elías sabía que la historia no había terminado. Iba a haber más desafíos, más confrontaciones. Algo estaba en el horizonte que alteraría el camino del pueblo de Dios. Su mente se llenó de expectación, esperando la revelación divina que induciría al pueblo a una fe más profunda que jamás habían conocido. ¿Era este el verdadero despertar o el preludio de dificultades aún mayores? La sublime soberanía de Jehová estaba en movimiento, y Elías debía estar listo para el nuevo capítulo que estaba a punto de desplegarse. A medida que la lluvia misericordiosa continuaba cayendo, lavando la tierra polvorienta y revitalizando la esperanza en los corazones de Israel, Elías sintió el peso de la carga espiritual que aún permanecía sobre él. La victoria en el Monte Carmelo no era un final, sino un nuevo comienzo que traía consigo sus propios desafíos. El pueblo, aún en el proceso de restauración, necesitaba guía, y el peligro de un retorno a la idolatría latía bajo la superficie. ¿Acaso es esta lluvia el signo de un nuevo pacto?, pensó Elías, contemplando la transformación que se desarrollaba. El Señor había mostrado su poder, pero en él aún había un eco de preocupación. El verdadero corazón de este pueblo debe ser transformado, o todo lo que hemos logrado será en vano. Entre el alivio y la celebración, el anciano que había preguntado por la iniquidad se acercó nuevamente. Profeta de Dios, hemos sentido la dicha que traen las lluvias, pero también el peso de nuestros pecados. ¿Cómo nos mantenemos firmes en esta nueva vida? El rostro del anciano estaba marcado con sinceridad, y en él, Elías vio la llama de la esperanza encenderse. Elías, sintiendo la urgencia del momento, respondió con fervor: el pueblo debe rededicarse a Jehová no solo con palabras, sino con acciones. La adoración de Baal ha debilitado nuestras raíces. Ahora debéis establecer un altar de verdad en cada hogar, y vivir conforme a los mandamientos del Altísimo. Solo así el ciclo de maldad puede ser roto. La fe había comenzado a renacer en cada corazón, y la unidad se formaba en torno a la figura de Elías, quien se había convertido en un símbolo de la intervención divina. Mientras la multitud clamaba por perdón y seguía la guía del profeta, no tardaron en surgir inquietudes. Un grupo de personas se acercó, sus miradas llenas de aversión. Eran seguidores de Baal, quienes estaban resentidos por el poder de Jehová que se había manifestado. ¿Cómo puedes seguir a un Dios que hace llover y que exige nuestra entrega total?, preguntó uno de ellos, el rostro demarcado por la rabia. Nuestros ídolos han alimentado nuestra cultura y nuestra tierra. ¿Por qué abandonarlos? La inquietud en su voz revelaba el temor de perder lo que habían conocido. Elías, sintiéndose preparado para la confrontación, levantó su mirada hacia ellos. Vuestra confianza en ídolos vacíos solo ha traído sequedad a vuestras almas. Ya no podemos permitir que el engaño gobierne nuestras vidas. Hoy se ha hecho evidente quién es Dios. Jehová es quien da vida y sustento, quien busca restauración y no destrucción. Las palabras de Elías resonaron en el aire, mientras el pueblo comenzaba a murmurar entre sí, formando alianzas a su alrededor. Algunos de los seguidores de Baal, con rostros endurecidos por el resentimiento, sintieron que el poder del profeta no solo desafiaba a sus ídolos, sino que también destilaba la esencia de un nuevo amanecer. Este es el tiempo de decidir, continuó Elías con resoluta pasión. ¿A quién seguirás? ¿A un Dios que vive, a un Dios que trae restauración, o a un ídolo que traiciona, cuyo silencio solo refleja tu desvanecida espiritualidad? El pueblo comenzó a temblar ante la verdad. Sabían que el desafío no era solo hacia los ídolos, sino hacia su propia voluntad. La historia de Israel se encontraba en una encrucijada. El eco de las palabras de Elías reclamaban un acto de fe y compromiso.
La multitud, dividida entre la verdad y la mentira, esperó expectante. En ese momento decisivo, el cielo se oscureció una vez más. Aprovechando la tensión en el aire, el pequeño grupo de adoradores de Baal decidió actuar, dispuestos a socavar la fe renovada del pueblo. «Vuelve a la adoración a nuestros ídolos», gritaba uno de ellos. El pueblo no se ama a sí mismo ni ama a su rey, solo añora lo que ha perdido. Elías enfocó su mirada hacia el horizonte. La victoria de Jehová no será silenciada. Siéntete seguro de que el día de la purificación ha llegado, y será el mismo Dios quien traerá justicia sobre todos aquellos que se hayan rebelado contra su voluntad. Sin embargo, en el fondo de su ser, Elías comenzó a percibir un cambio inminente. La lucha no sería solo espiritual, sino también política. Un viento de desafío comenzaba a barrer la escena, y la sombra de Acab y su reina Jezabel seguía acechando. «Jehová, muéstrame tu dirección y revela tu propósito en este tiempo», clamó Elías en su corazón. Sabía que este momento estaba destinado a algo más grande, que el viaje hacia la verdadera restauración de Israel no estaba completo. Lo que había comenzado en el Monte Carmelo y continuaba en el pueblo merecía una confrontación aún mayor. Y así, mientras las nubes seguían cubriendo el cielo, el silencio y la expectativa se apoderaron del ambiente, presagiando que algo poderoso estaba por desencadenarse. El pueblo estaba en el borde de un renacer espiritual, pero también frente a una tempestad que podría alterar el destino de su nación para siempre. ¿Cómo responderá Acab a esta nueva provocación? ¿Puede su corazón volverse hacia el Dios de Israel? Elías, ante la mirada de su pueblo, se sintió impulsado a continuar su camino, firmemente decidido a desatar la gloriosa revelación del plan soberano de Dios. Este nuevo capítulo no solo prometía confrontar la idolatría, sino que también se adentraría en los laberintos de la desobediencia y la lucha política. La historia apenas comenzaba a desvelar la soberanía divina que podría cambiar la faz de Israel.